Hola, buenos días. En septiembre se celebra el mes de la Biblia y se hace así, impulsado por Sociedad Bíblica, por dos razones principales e importantes vinculadas con la traducción bíblica. Por un lado, la Biblia, la primera Biblia completa en español se imprimió en septiembre de 1569, conocida como la Biblia del oso por la ilustración de su portada. Era un oso intentando coger miel de un panel de un árbol. En 1602, Cipriano de Valera revisó la traducción de Casiodoro de Reina, que se conoce como la Biblia del Cántaro, de nuevo por la ilustración de su portada. Esta revisión es la Biblia que más usamos nosotros, la Biblia Reina Valera. Por otro lado, el 30 de septiembre se conmemora el Día de Jerónimo de Estridón, conocido como San Jerónimo, quien fue el traductor de la Vulgata latina, una traducción que fue durante siglos el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica. Un mes, septiembre, que nos recuerda lo importante que es poder tener una Biblia en nuestras manos. Pero vivimos en un tiempo que no sé si nos damos cuenta de la importancia de vida al texto bíblico, si le damos esa importancia al texto bíblico. La Biblia no es un libro viejo y pasado de moda que podamos ignorar porque fue escrito hace siglos. El mensaje que contiene es actual e inmensamente importante, y más en los tiempos de crisis que corren. El evangelista del siglo XIX, Moody, dijo al respecto: muchos hombres creen que la Biblia es un libro atrasado que ya pasó a la historia. Dicen que estaba bien para los tiempos remotos y que contiene algunas páginas históricas de interés, pero que no sirve para hoy. Que vivimos, dice Moody, en el siglo de las luces y hemos adelantado tanto que los hombres pueden andar perfectamente bien sin la Biblia. Lo mismo sería decir que el sol, que ha brillado tanto tiempo, es tan viejo que es una cosa atrasada. O que cuando un hombre construye una casa, ya no debe ponerle ventanas porque hemos descubierto la luz eléctrica. La Biblia, hermanos y amigos, no es un libro cualquiera. No es un bestseller, aunque sea el libro más vendido y leído de la historia. Y hoy en día sigue siendo tan importante como lo fue durante su formación. ¿Por qué podemos considerar que es importante la palabra de Dios? Por varias razones. La primera, la palabra de Dios es importante por su autor. Es el único libro en la historia escrito por inspiración divina. Pedro nos dice, el apóstol, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 1 de Pedro 1:21. Es decir, que toda la Escritura, desde las primeras palabras, en el principio Dios creó, o en el principio creó Dios, de Génesis 1:1, hasta el amén, que es la última palabra escrita en el Nuevo Testamento, de Génesis 22:21, es inspirada por Dios. Los 66 libros que la componen, los 39 en el Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Es verdad que la palabra de Dios está escrita por personas, más de 40, de distinta posición social, en distintos sitios y lugares, en distintas épocas, pero fueron todas inspiradas por Él. Él puso en el corazón y la mente de sus escritores lo que Él quería que escribieran. De ahí la unidad de pensamiento en el mensaje que contiene, y siempre impactante en cualquier época y situación. ¿Por qué es importante saber quién la escribió? Porque cada autor tiene un propósito en mente cuando piensa y confecciona un libro. El 95% de las veces es económico. Alguien escribe un libro para ganar dinero. El propósito de Dios, el anhelo de Dios, es diferente.
Él quiere que todos los hombres sean salvos, todos los hombres y todas las mujeres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Por medio de la lectura de la Escritura podemos aprender quién es Dios y lo que Él quiere de nosotros. Pues en la Biblia Dios se revela a sí mismo y esto por sí solo hace que la Biblia sea un libro diferente, interesante y único. Además, segundo punto, la palabra de Dios es importante por sus características. Pablo escribió a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Os acordáis, verdad? Hace unos segunditos que lo hemos dicho. Y sigue diciendo el versículo 17 de 2 de Timoteo 3. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es útil, es decir, rentable, produce provecho, comodidad espiritual, gozo, fruto e interés para quien la lee, porque muestra el mensaje de Dios tal cual es, sin tapujos, contrapone la enseñanza del mundo, del todo vale, a unos valores éticos, morales y espirituales marcados por Dios. Corrige nuestra tendencia a pecar, la inclinación a hacer lo malo, y nos lleva a enmendar nuestra relación con Dios. Nos guía, no en la justicia humana errónea en la mayoría de las veces subjetiva, sino en la objetiva justicia de Dios. Y todo esto lo hace para prepararnos a realizar a cada uno de nosotros la obra que Dios ponga delante de nosotros, caminando por donde caminó nuestro Señor. ¿Cómo es posible que el texto bíblico nos pueda capacitar para toda buena obra? Pues nos capacita para toda buena obra porque es fiel y verdadera. Es fiel para quien la escribió y contiene la verdad. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo a Juan: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21, 55. La palabra de Dios es digna para que depositemos nuestra confianza en ella. Es certera, es genuina, es honesta, es inmutable, no cambia, no falla. Fue escrita para nosotros, dada a nosotros, y tiene el sello inequívoco de nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, 1 y 2. A la Biblia no se le puede quitar ni añadir nada bajo maldición, como nos enseña en Apocalipsis 22, 18, 19. Está completa. Por lo mismo sus enseñanzas, preceptos y doctrinas no cambian. Y no cambian, entre otras cosas, porque Dios mismo, su autor, vigila sobre su palabra para ponerla por obra. Jeremías 1:12. Nos capacita para toda buena obra porque es eterna. Cualquier libro de capacitación está expuesto a diversas revisiones por las actualizaciones, según se van aprendiendo técnicas nuevas. La Biblia no. Las revisiones vienen actualizadas al lenguaje actual del idioma. No toca el mensaje, que permanece inalterable. La Biblia es eterna como su propio autor. Para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. Tanto que Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Nos capacita para tener buena obra porque es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice el autor de Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Viva como el Dios que la escribió. Es viva porque a través de ella, de su mensaje, produce en nosotros la fe que salva, la fe en Cristo que nos da vida. Así que la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Esto quiere decir que escuchamos la palabra de Dios. El mensaje que contiene produce en nosotros fe. Creemos en Dios, creemos en Cristo y nos regalan la vida. Pablo a la iglesia en Roma, en Romanos 1:16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eficaz, porque Dios capacita su palabra para alcanzar el objetivo y producir el efecto esperado por él. Es una promesa de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Palabras de Dios en boca y en palabras del profeta Isaías. Isaías 55:11. Pero también juzga, dice la palabra: el que me rechace y recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Y además es la espada para vencer al enemigo de nuestras almas. Pablo en Efesios dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante por los destinatarios, por nosotros. Todo autor que escribe libros, tiene en mente a sus destinatarios, tiene en mente a las personas a las que quiere decirles algo. Dios está pensando en todos nosotros sin excepción. Los textos son, como acabamos de decir, acerca de Dios, sí, pero también es acerca de nosotros y nuestra vida. Y a pesar de que tiene miles de años de antigüedad, cada vez que leemos la Biblia, Dios puede hablarnos y tocarnos de una manera nueva y especial. El mensaje quizás más importante de la Biblia es el amor de Dios por cada uno de nosotros sin excepción. En el corazón de la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Toda persona podemos entender la Biblia. No es un libro escrito para unos pocos. Dios, a través de su Espíritu Santo, si le dejamos, nos guía en toda la verdad. Dediquemos tiempo para leerla, escucharla, memorizarla y meditarla en ella, recordando que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1:20. Hay pasajes más difíciles de leer que otros. La Biblia no es un libro aburrido. Los personajes bíblicos están llenos de vida. Sus vidas revelan drama, aflicción, tentación, crimen, devoción y todo aspecto relacionado con las luchas e intereses que tenemos los hombres y las mujeres de hoy en día. En los relatos bíblicos podemos encontrar mentiras, remordimiento, arrepentimiento, consuelo, sabiduría práctica, reflexión y sobre todo verdad, la verdad de Dios. La Biblia nos habla del origen de la creación y de nuestro origen, el origen del hombre y de la mujer. Nos revela el origen del pecado, la muerte, el diablo, la vida, la muerte, el bien y el mal. Pero nos habla también del amor de Dios, la esperanza, el perdón y la salvación. La Biblia contiene también profecía, o sea, escritos que hablan de lo que va a acontecer. Y nos revelan el futuro y los planes de Dios para este mundo. En la Biblia leemos historia que aún no se ha escrito por ningún hombre hoy en día. Interesante, ¿verdad? La Biblia de Dios es importante, tan importante que Dios mismo la protege. La Biblia fue históricamente el primer libro impreso por Gutenberg, y uno de los primeros y principales escritos en traducirse a otros idiomas. La Biblia ha sido leída por más personas y publicada en más lenguas y dialectos que cualquier otro libro escrito en el mundo.
La Biblia ha sido y continúa siendo el libro que más se lee actualmente. La Biblia es un libro que ha cambiado radicalmente para bien la vida de miles y miles de hombres y mujeres. Tal vez a eso se debe el hecho de que la Biblia es el libro que más interés ha despertado y despierta aún hoy en toda la historia de la literatura. La Biblia ha sobrevivido a pesar de la persecución que ha sufrido. La Biblia ha soportado todos los malintencionados ataques de sus enemigos, más que ningún otro libro lo ha hecho. Desde el tiempo de los emperadores romanos hasta el presente, muchos han tratado de quemarla, censurarla y de hacerla ilegal. Durante miles de años, los no creyentes han estado atacando y refutando este libro. Sin embargo, hasta hoy, permanece como una roca sólida. Emperadores y papas, reyes y sacerdotes, príncipes y gobernantes, todos han tratado de poner su mano sobre este libro divino para destruirlo. Sin embargo, la Biblia aún permanece y puede estar en nuestras manos. Ningún otro libro ha sido tan molido, acuchillado, quemado, desmentido y difamado como la Biblia. Sin embargo, la Biblia es aún amada por millones, es leída por millones y es estudiada por millones de personas. La circulación del libro de Dios aumenta y hoy es más amado, apreciado y leído que nunca antes. Una segunda ilustración. Todos conocéis a Voltaire, todos los que hayamos pasado por el colegio. El famoso escritor y pensador francés murió en 1778. Él dijo que menos de 100 años después de su muerte, de su época, el cristianismo y la Biblia desaparecerían. Sin embargo, Voltaire murió y pasó a la historia, mientras que la Biblia permanece. Tan solo 50 años después de la muerte de Voltaire, su propia casa fue usada como imprenta para producir Biblias. La palabra de Dios es importante por sus bendiciones. Por la lectura, estudio, memorización y meditación de la palabra de Dios produce innumerables bendiciones en nuestras vidas. Santifica. Es decir, si creemos su mensaje, si creemos lo que dice y la aplicamos en nuestras vidas, nos mantendrá alejados del pecado, apartados del pecado y nos capacitará para la obra de Dios. Se pregunta el salmista, ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y el Señor nos dice, le pide al Padre por nosotros, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Otra de las bendiciones es que nos alimenta. Para nuestro cuerpo físico necesitamos comida y bebida. Para nuestra vida espiritual necesitamos alimento espiritual y ese alimento es la palabra de Dios. Nos va a ir dando el alimento necesario diario para vivir una vida sana, espiritual y equilibrada. Escrito está, dijo nuestro Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Además, tiene un sabor de lo más agradable si se come como es debido. El salmista dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Otra de las bendiciones de la palabra de Dios es que nos transforma. No nos convierte en otros seres distintos. No nos convierte en animales o en plantas. No, seguimos siendo Pedros, Juanes, Efraínes, Anas, Luisas, Rosas, seguimos siendo nosotros. No nos transforma haciéndonos más guapos o en cuerpos perfectos. Eso llegará cuando nos llame a su presencia. Hace algo mucho mejor. Nos hace mejores personas, receptivos de Dios, humildes, y nos adecúa en estos cuerpos que tenemos para recibirle en nuestras vidas.
La ley de Jehová es perfecta, convierte, transforma el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Salmos 19:7. Y esa es la decisión que nos hace más sabios. Creer en su palabra y recibir a Cristo en nuestros corazones. ¿Sabéis por qué? Porque a todos los que le recibieron, a los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, a los que creen en Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. De no ser nadie, de ser nada, nos hace ser hijos de Dios. Otra de las bendiciones es que la palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios nos va dando dirección como en un GPS y nos enseña el camino por el cual debemos andar para llegar a Dios sin perdernos en el intento. El mundo nos dirá de vez en cuando conexión perdida, pero la palabra de Dios está unida directamente a Él y nos reconduce por el camino correcto. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, y lumbrera a mi camino. No importa cuán oscura sea nuestro día, si tenemos la palabra de Dios, si recibimos con mansedumbre la palabra de Dios, tendremos luz en el camino para llegar a Él. Y otra bendición que no quiero pasar por alto es que nos sana. Sí, es verdad. La palabra de Dios no es una tirita, no es algodón, no es agua oxigenada, no es alcohol 96 para curarnos las heridas del cuerpo, no es una medicina para la fiebre, no es un paracetamol, pero sana. Sana nuestra mente de pensamientos tóxicos y erróneos. Sana nuestro corazón de sentimientos negativos y peligrosos. Y a la larga, esto conlleva una mejor salud al cuerpo, porque nos sana desde el interior, nos sana del pecado, nos sana de nuestras actitudes egoístas. Él, Dios, envió su palabra y lo sanó, dice el salmista. Salmo 107:20. Los libró de su ruina. Oigamos el consejo de Dios. Proverbios 4:20-22. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en lo profundo de tu corazón, porque son vida para los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Termino. La palabra de Dios es importante para nosotros, porque es la principal fuente de fe y enseñanza en Cristo. Además, es necesaria para crecer en el conocimiento de Dios, para saber más de Dios. Recordando también que no solo debemos ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios, como Manolo nos está enseñando en los miércoles que él predica. Santiago 1, del 20 en adelante. En mis notas tengo 22 al 25. Pero debemos recordar que debido a sus múltiples beneficios, el enemigo de nuestras almas tratará siempre de impedirnos leer la palabra, intentando desprestigiarla. Así que, como Dios nos invita, estemos atentos a ella, meditemos en ella en todo tiempo y permanezcamos en sus enseñanzas, en todo lo que de ella hemos aprendido hasta que Él, nuestro Señor Jesucristo, venga a recogernos como iglesia. Me gustaría, ya lo habremos escrito en el grupo, en el WhatsApp, pero me gustaría que una vez que termines el culto en tu casa, para conmemorar este mes de la Biblia, escribas en el WhatsApp de la iglesia: ¿por qué es importante la Biblia para ti? Y además, en el mismo WhatsApp, escribas qué versículo bíblico te gusta más. Dios os bendiga y os guarde a todos vosotros.